Estamos una vez más, por la misericordia de Dios, iniciando este programa. Y siempre nos gusta decir, porque es necesario, que está diseñado para ti, para nosotras las mujeres. Es el deseo de Dios que aprendamos esas cosas que con el tiempo se han olvidado o que las aprendamos porque nunca las supimos. Y más que nada porque en este tiempo necesitamos tener bases firmes para saber cuál es la misión, cuál es el propósito, qué es lo que Dios quiere con cada una de nuestras vidas. En este tiempo hablar de mujeres con cualidades, con personalidades, con caracteres que reflejen bondad, que reflejen misericordia, que reflejen sabiduría, no siempre es lo más común. Y necesitamos regresar a lo que Dios nos dice en su palabra, porque desde el inicio, desde el principio, desde la creación de la mujer, Dios nos hizo para ser mujeres aptas, mujeres sabias, mujeres inteligentes, mujeres con un raciocinio que permitirían aportar a la relación matrimonial y a los hijos cuando los tuvieran, de manera que fueran hogares estables, bien ajustados, bien equilibrados, porque la mujer, Dios la hizo para que fuera una mujer capaz de hacer todo lo que Dios le había dicho, y eso está sobre el fundamento de cualidades. Así que hoy vamos a ver, y el tema es una reina inteligente pero escéptica, que es muy común entre los inteligentes tener también esa cualidad del escepticismo. Las escrituras nos hablan, nos narran de esta historia, y si usted la ha oído alguna vez, quizás también sepa que es una historia que se ha usado hasta para películas, novelas, tiene muchas leyendas alrededor que no son ciertas, pero es un tema que ha llamado la atención. Se trata, y lo vemos en Primera Reyes, capítulo 10, y también lo vemos en Segunda Crónicas, se repite el relato, que las escrituras mencionan esta historia. De hecho, la palabra de Dios nos habla de muchas reinas, algunas reconocidas, mencionadas, recordadas, porque fueron reinas que hicieron el bien, sus buenas obras les siguen, pero otras reinas fueron muy difíciles. Es posible que estemos trabajando próximamente en ver, en conocer esas reinas de las cuales nos habla la palabra de Dios. En este caso se trata de una mujer que solo conocemos esta frase, la reina de Seba, porque no aparece en ninguno de los relatos, ni siquiera en una mención muy posterior que hace el Señor Jesús de ella, el nombre, cómo se llamaba. Pero esta frase, la reina de Seba, nos ubica de inmediato en una mujer que tenía el gobierno, estaba sobre ella la responsabilidad de reinar sobre un territorio específico de la tierra, específicamente en África, y esta mujer hace una serie de cosas que parten de sus cualidades. El relato bíblico nos da como punto de referencia en qué tiempo esta mujer reinó, y eso es muy importante que lo tengamos porque está intrínseco el rey, que es el que vamos a tomar como punto de referencia para esta historia, que es el rey Salomón. Dice el versículo 1, cuando la reina oyó, la reina de Saba oyó la fama de Salomón. Aquí está el punto de referencia. Los historiadores dicen que el rey Salomón, empezó a reinar un poquito antes de que su padre muriera, su padre, el rey David. Y empezó en el año 970 antes de Cristo. Es decir, Salomón empieza su reinado en el año 970. Dice que esta mujer escuchó hablar de Salomón. Por lo tanto, ella era coetánea o era cercana a esa, estuvo reinando en esos periodos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿De dónde necesitamos partir? De que ella tiene una reacción, una actitud y hace determinaciones o decisiones, toma decisiones en base a este punto.
justamente, de nuevo, capítulo 10, versículo 1. Cuando oyó, oyendo. ¿Qué es lo que esta mujer oyó? Allí en la palabra de Dios, perdón, dice claramente, oyó de la fama que Salomón tenía o había alcanzado, porque justamente a ese hombre Dios le regaló la sabiduría que ningún otro hombre había tenido hasta el momento de Salomón, ni la tendría después. Dios les regala abundantemente sabiduría. Y partiendo de esa sabiduría, su fama empieza a desplazarse en la tierra, la gente empieza a conocer que hay un rey en Jerusalén que tiene una sabiduría que realmente asombra. Esta mujer, es interesante esto, que a partir del momento en que ella oyó esa información, ella tiene una reacción. ¿Qué tipo de información le llamó la atención? Bueno, dice allí en el versículo 1, la fama de hombre sabio. Es lo que le llama la atención. Por lo tanto, a una persona que le llame la atención la sabiduría de alguien es una persona que o es sabia o tiene interés por el conocimiento. Partimos de que esta mujer, y lo vamos a ver mientras estemos conversando en los otros segmentos, que es una mujer que tiene sabiduría, que le interesa la sabiduría. Pero es una mujer al mismo tiempo que dice el versículo 7, y lo voy a leer para que vayamos poniéndonos en contexto en cuanto a lo que las capacidades que ella tenía y la personalidad que tenía. En el versículo 7, ya cuando ella visita a Salomón, le dice, pero yo no lo creía, es decir, no creía que tú eras un hombre sabio y un hombre que tenía la sabiduría que estoy comprobando ahora. Dice, pero yo no lo creía. Cuando una persona dice, escucho esto, pero no lo creo, sin haber estado en contacto con esto o de una forma profunda haya investigado acerca de eso, lo que mueve a esa persona regularmente a no creer es el escepticismo, y de eso hablaremos más adelante. Encontramos de repente una reina que tiene la capacidad de escuchar, pero que también tiene la actitud de no creer. Cuando eso ocurre, hay un conflicto, porque la persona puede prejuiciarse y no exponerse, o puede, queriendo investigar lo que aquello dicen que es, y mantener su posición, puede convertirse en una persona escéptica. Pero hay escépticos inteligentes, escépticos muy sabios, escépticos que con objetividad pueden exponerse a aquello que niegan, y personas que simplemente lo niegan porque no quieren creer. ¿Qué es lo que esta mujer hace? Bueno, estaremos, como he dicho, y esta es la tercera vez, mirando lo que pasa en este relato, pero quiero detenerme en un elemento básico, sumamente importante, que encontramos en el versículo 9. Y es que este versículo dice de esta forma: mientras ella está hablando con el rey, y veremos ahorita en qué momento ocurre eso, ella se expresa de esta manera. Y dice, le dice a Salomón, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti por ponerte sobre el trono de Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia, por el amor que el Señor ha tenido siempre por Israel. Estos 4 elementos forman la declaración de la reina de Saba delante de Salomón. Y son 4 elementos importantísimos. Rápidamente voy a decirlos. El primer elemento, bendito sea el Señor tu Dios. Esta mujer que era pagana, que no era judía, ni estaba cerca de lo que era las enseñanzas que Dios había dado en su palabra. Sin embargo, esta mujer reconoce que Salomón tenía a Dios como el único Dios, o por el único Dios verdadero, y ella bendijo a ese Dios. Al ver el contexto, al estar junto a Salomón, al ver el templo, al ver las cosas, esta mujer se expresa bendiciendo a Dios y reconociendo que ese Dios, que merece ser
bendecido por ella, es el Dios en quien cree Salomón. Segundo elemento, dice, ese Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Y esta mujer está reconociendo una verdad que es así y que Dios le enfatiza en su palabra y que de forma preciosa Daniel lo dice al rey Nabucodonosor. Dios pone y quita reyes. Esta mujer está diciendo, es Él el que te ha puesto. Tú no eres un hombre elegido por el pueblo, por la mayoría. Dios es el que te ha puesto ahí. A Dios le ha agradado hacer eso. Dios te ha colocado, y esto es muy importante. Ella dice para qué está puesto un rey, un gobernante, un presidente, un ministro en el lugar cimero. Para, dice, hacer derecho y justicia. Para que tú te encamines conforme a lo que Dios dice que cualquiera que está en eminencia debe hacer y debe ser. Practicar el derecho, poner en orden la justicia, que prevalezca en esa persona el deseo de hacer lo que Dios dice para que el pueblo viva en paz y sea regido por el derecho y la justicia. Y él dice ella, te ha puesto ahí por el amor que Dios tiene a Israel, que ha tenido siempre por Israel. Y esto sí lo había escuchado ella. Ella sabía que Dios, desde que el pueblo salió de Egipto, cada vez y en cada lugar y en cada época, Dios había mostrado ese amor por Israel. Y su última declaración dice, porque es necesario que por Dios haberse agradado de ti, por haberte puesto ahí para que ejecutes justicia, tú muestres a través de eso que Dios ama esta nación. Estas declaraciones son importantes porque fue Moisés que le dijo a Dios, el mundo va a reconocer que tú has guardado, que tú has llevado a cabo esto por amor a Abraham, a quien decidió tenerte como su Dios y a quien tú le prometiste que ese pueblo sería un pueblo guardado por ti. Estos 4 elementos nos hablan de una cualidad especial y es la parte espiritual de esta mujer. Concluimos este segmento para empezar los otros y queremos que usted vaya a esta conversación con estas pequeñas cosas que hemos dicho, que son cualidades de una reina que determinó hacer algo que es algo sumamente valioso, tiene mucha importancia. Ahora regresamos. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... En la palabra, Primera de Reyes 10, del 1 al 12, nos hablan de la reina de Saba, de algo que llamó su atención, las palabras y la sabiduría del rey Salomón. Ella se movió a comprobarlo. Vamos ahora en este segmento a comenzar a detallar esas cualidades que nos hablan un poco de su personalidad. Una de las primeras cosas que yo observo en esta historia de la reina es el escepticismo que hay en ella y la, si se pudiera decir, curiosidad.
que tú hablaste de eso al final del último segmento, y me llama la atención, y me gustaría como describir lo que es la palabra escepticismo para poder tener un poquito más de claro este concepto. Según el diccionario de Oxford, escéptico es una persona que duda o desconfía de la verdad, eficacia o posibilidades de algo, específicamente de una creencia comúnmente admitida. O sea, una persona que duda. Veíamos a esta reina dudando de lo que había escuchado del rey Salomón. Y me gusta mucho que en el relato hay una porción donde ya ella, luego de que lo ve y lo comprueba por sí misma, porque ella es movida a comprobar, a ir a saber. O sea, no fue una escéptica pasiva, vamos a decir, que se quedó en su propio entendimiento, sino que ella investigó, ella se movió. Hay una parte de este relato que también me habla de una cualidad interesante de ella, que es su sinceridad. Porque cuando ella le habla al rey, a algún rey le está hablando, claro, ella era reina también, pero le habla con mucha honestidad y le dice, yo no lo creía, en el versículo 7 lo dice claramente, yo no creía lo que me decía, hasta que he venido y he comprobado. Entonces, definitivamente aquí hay dos cualidades de esta reina que son muy interesantes para observar. Y tratando de llevar el día de hoy esa del escepticismo, porque la misma palabra dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Estamos llamados a escudriñar, a investigar sobre la verdad. Y como tú viste, tal vez ella fue lista para probar con preguntas difíciles, pero también pienso que fue sensible y objetiva ante la verdad. Encontró una verdad y pudo reconocer que el Dios de Salomón era un Dios real. Es decir, que es como escéptica, pero pienso yo, porque tú decías antes, Orfa, que la gente escéptica, la gente inteligente tiende a ser escéptica. Hay muchos inteligentes que tal vez se creen en lo que piensan y no realmente son objetivos de tal vez poner en duda su propia duda y ser abiertos a conocer la verdad. Y para eso se necesita para ser objetivo, se necesita no ir prejuiciado. Es decir, yo creo en esto, voy a ponerme a eso a ver qué pasa, yo creo que no es así, pero no puede tener el prejuicio como una norma, porque si no, aunque vea la verdad, no la va a recibir. Sí, porque lo que quiere entonces es tener razón. No quiere comprobar la verdad que escuchó. Exacto. Otra cualidad que me gustaría resaltar es que ella era una mujer determinada. Eso te gusta, Lisa. Sí. Me gusta. Ella oyó y fue a comprobar. Y si podemos ver, la reina venía de África a Jerusalén, era un viaje largo, o sea, ella estaba determinada a comprobar lo que había escuchado. Y esa determinación la llevó a, vamos a decir, a cierta incomodidad, porque ella, podríamos decir que ella dejó sus obligaciones reales, era un viaje largo. Ella también estuvo incómoda por el mismo viaje, otra es su seguridad. Ella iba a hacer un viaje largo que probablemente podría haber peligro. Había casi siempre, el viajar en ese tiempo no es como ahora. Eran caminos por tierra y era muy peligroso. En cualquier lugar te podías encontrar con algo que amenazara tu vida. Exactamente. Esa misma determinación nos revela otra cualidad de la reina, que es su valentía, que ya tú también la mencionaste. Porque como tú dices, Orfa, viajar en aquellos tiempos implicaba grandes riesgos. Había ladrones, atracadores. Recordemos, vamos a ponernos en el contexto de ese momento. Estamos hablando del desierto. No estamos hablando de una calle asfaltada, de carretera. Era en un carruaje con un séquito de personas, pero era en el desierto. Y los expertos afirman que la distancia lineal en ese tipo de vehículo entre el lugar de donde ella salía hacia donde se dirigía era de 4.204 kilómetros. Era un mes de camino. O sea que no fue a doblar. Hay que ser muy curioso y tener mucho deseo de comprobar. Yo, porque Orfa, salirse de su comodidad, de su comodidad, para coger esa lucha, como se diría en el buen dominicano. Es como si tuviera una necesidad de comprobar. Sí, algo la movió. La movió. Y fíjense que se estaba hablando en todo el mundo, o sea, todos los reyes estaban oyendo y hablando de la sabiduría de este rey. O sea, ella no se quedó
sentada sin ir a averiguar. O sea, aunque ella estaba dudando de esa sabiduría, los otros fueron y comprobaron. O sea, que era algo que se está hablando por todas las... Yo creo, claro, ese punto que estás diciendo es sumamente importante, porque cuando escuchamos que se comenta mucho algo, pongámonos en el día de hoy, ¿verdad? No había redes en ese tiempo, pero todo el mundo estaba hablando de la sabiduría de ese hombre. Pero pongo eso al lado del versículo 1, que iba para probar si había esa sabiduría. Esta mujer se prepara para eso. Claro, correcto. O sea, había una necesidad de ir preparada para desmontar eso que se oía, de que era sabio. O sea que en el fondo también hay un elemento no solo de curiosidad, no solo era escéptica, sino que había una necesidad de satisfacer lo que ella entendía que era mentira. ¿Me hago entender? Sí. Sí, porque dice que ella fue a probar, a averiguar. A probarlo. A probarlo a él. A probarlo a él. Y se exacto. preparó, como tú dices, Orfa, con preguntas difíciles, la habrá pensado ella también. Por supuesto. Sí. Ella llevó su lista. Ella hizo su lista. O sea, es una mujer con una determinación, pero enfocada en lo que ella quería. Conocer Eso es- si eso era sí, verdad. Sí, eso era Así verdad. es. Pero también Y me hace parte- pensar, perdón, en que esa sabiduría de Salomón, que todo el mundo hablaba, también habla del Dios de Salomón, ¿verdad? Es decir, la gracia de Dios sobre él, que era imposible no contener eso. Que es bueno que tú lo digas, porque en el versículo 1 dice, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de De Jehová. Jehová, exacto. Y es que cuando, y es bueno trabajar con ese aspecto en este momento, cuando él fue ungido como rey, Dios se apareció a él en sueños y le preguntó, ¿qué tú quieres? Y él le dijo, que tú me des la capacidad de administrar justicia a este pueblo, a tu pueblo. O sea, él entendía que él no podía hacerlo. Y Dios le dijo, porque no has pedido a tus enemigos, no has querido riquezas, no quieres largura de días, yo te voy a dar sabiduría. Y eso es lo que está diciendo aquí. Sí. La fama es resultado de sabiduría que Dios le dio. Así mismo. Que se nos ha olvidado pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Ay, sí. Así es. Vivimos en un mundo muy entontecido. Que la sabiduría de Dios no es igual que la sabiduría del hombre. Para nada. Y que se reconozca que esa sabiduría, o sea, Salomón Qué bien. reconocía quién le había otorgado esa sabiduría, Así es. que la fuente era de Jehová, porque ella conocía el nombre del Dios de Salomón. Así es. No, y me quedo pensando en esa petición que le hizo Salomón a Dios, sabiduría. Es cierto, nosotros podemos pedir sabiduría y Dios se va a agradar y nos la va a dar. Y en este tiempo necesitamos sabiduría. Y sabiduría para administrar justicia. Justicia. Que Y es con los fines algo que correctos. esta mujer reconoce Ajá, después. claro. Me hago Sí, entender. O sí, sea, claro. tenemos que ver cómo cuando le pedimos a Dios algo, y es algo conforme a su voluntad. No es sabiduría para matar a mis enemigos, o caerle atrás a la gente, o tener sospecha de todo el mundo. No, eso es patológico. Lo que está diciendo es, dame sabiduría para yo aplicar la justicia como tú quieres. Y justicia, en la terminología bíblica de las Escrituras, es hacer lo recto conforme a Dios. Amén. Un presidente, un rey que quiera hacer lo recto conforme a Dios, la Biblia dice que hay una bendición enorme sobre él y a través de él para toda la nación. Así es. Eso es Eso lo es primero así. que debería pedir. Exactamente. Y saben que, o sea, mira qué interesante, Dios nos está llevando por una ruta ahora mismo, Ajá. porque dice que cuando Dios le dijo a Moisés, eso está en Deuteronomio, que nombrara a los jueces y las personas que iban, los funcionarios que iban a ayudarlo a él a dirigir el pueblo. Ajá. El Señor le dijo, el día que haya reyes, ustedes van a hacer que ese rey, en el momento en que es nombrado, escriba la ley con su mano. Y era Dios diciendo, va a estar en contacto con lo que yo he dicho que es justo, para que él se lo aplique a sí mismo. Era su rollo personal. Así es. Eso- Wow. Eso es sumamente grande, Sí. es lo que Dios quiere, que los reyes adquieran justicia, pero partiendo de él. Así es. Qué lindo. Y sabe que eso que tú decías, Gina, la palabra dice en Santiago, en el capítulo 1,
que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida, y que el Señor la dará abundantemente. Amén. Y Bueno, como- pues hemos visto sinceridad, escepticismo, determinación y valentía. 4 cualidades que le pueden aplicar a toda mujer. La vemos en ella. Así que volvemos ahora en el próximo segmento para seguir viendo otras cualidades de la reina de Saba. El amor nunca deja de ser. Y retomando lo de las cualidades de la reina de Saba y lo que Cindy y Orfa mencionaban hace un rato, acerca de la travesía que ella tuvo que hacer y todo lo demás, otra característica que vemos en ella es que era precavida, ella tuvo precaución, porque ella venía de muy lejos y como Orfa explicaba, en aquel tiempo esos viajes eran peligrosos porque habían ladrones, delincuentes, y ella además iba con un botín, porque vemos en el relato que ella iba con gran abundancia de oro, de piedras preciosas, de especias, o sea que lo que ella llevaba era codiciable, y ella fue con un gran séquito. Un séquito es un grupo de personas que acompaña a otra importante. O sea que ella tuvo la precaución de acompañarse de mucha gente porque eso le daba cierta seguridad. Era muy difícil que la atracaran si iba con mucha gente. O sea que es otro elemento que vemos en ella, el ser precavida. Y eso a nosotros nos llama la atención cómo una persona escéptica, incrédula, se expone, o sea, a todo ese tipo de peligros, ¿verdad, Nikki? Y era justamente porque ella quería probar, o sea, ella quería probar la sabiduría de Salomón. Y se Ponerla a prueba. Ponerla a prueba, o sea, ahí está su intención. Sí. Y para poner a prueba la sabiduría del hombre más sabio, porque se dice que era el hombre más sabio de toda la tierra. Ahí nos habla de esa cualidad de ella, de la sabiduría de esta reina. Porque para tú exponerte y ir a probar al hombre más sabio, que ella ya había escuchado todos los relatos y todo lo que se decía de él, debía ser muy sabia. Ella se preparó, como vimos ahorita, y ella dice que llevó preguntas, dice que Salomón contestó todas sus preguntas y no hubo nada oscuro que él no le pudiera responder, dice en el versículo 3 del relato, que se refiere a la profundidad. O sea, cuando hablábamos ahorita que ella se estaba preparando, aquí cuando dice nada oscuro, está hablando del nivel de dificultad de las preguntas que ella preparó. O sea, ella preparó su cuestionario. Sí, o sea, ella fue a entrevistarlo. O sea, y Salomón le refutó, o sea, le pudo, no hubo nada que no pudiera responder. Pero esto nos habla de la sabiduría que tenía esta mujer. Es bellísimo ver cómo ella queda asombrada. Ella se asombra de la sabiduría de Salomón, que incluso no solamente de su sabiduría, sino que también ella reconoce, y esto es precioso, como Gina estaba diciendo en el segmento anterior, que pidamos sabiduría, así como lo hizo Salomón. Y como como dijiste tú, Nikki, que el Señor da abundantemente a aquellos que lo piden. Miren la belleza de cómo extiende el Señor la bendición a todos los que les rodean. Ella, al exponerse a la sabiduría de Él, ella sale bendecida. O sea, ella se asombra, se maravilla de la sabiduría del Dios de Salomón que le otorgó a él. Y dice en el versículo 8, dice, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti
y oyen tu sabiduría. Así que todos los que estaban alrededor de su casa, por escuchar la sabiduría de Dios, que era la sabiduría que tenía Salomón, no la del mundo, eran bendecidos. Entonces ella también fue bendecida y reconoció eso. Pero algo mira, que- ay, perdón, Zaira. ¿Di tú? Que tú mencionaste el versículo 8, pero si vamos al anterior, al 7, cuando tú estás dando una de las cualidades de ella, que ella reconoce esa, se pudiera decir que cierta humildad, porque reconoció que lo que había escuchado Fue sincera, fue diciendo. sincera. Se maravilló. Dice, pero yo no creía hasta que he venido y mis ojos han visto que aún ni se me dijo la mitad. O sea, ella reconoció que lo que había escuchado y lo que estaba viendo era aún mayor que lo que ella había escuchado. Usted- Claro. Dilo, Solo dilo. espérate, no te quedes. Echando un chin más para atrás. Ok. A mí me llamó mucho la atención que ella expuso todo, o sea, lo repito, todo lo que tenía en su corazón. O sea, ella todas las preguntas las sacó. Ella no se quedó con dudas. Salomón le contestó todas sus preguntas. O sea, ella quedó ella ¿Satisfecha? Satisfecha. Exactamente. Yo quiero insertar aquí algo para que todos, nosotras, las amigas que están ahí y nosotras, veamos el impacto que esto produjo en esa mujer. Recordemos que ella una de sus cualidades es sabiduría. Ella entendía que era sabia, por eso va a probar. Le iba a pasar un test de inteligencia a Salomón y de sabiduría. Y prepara sus preguntas, dice, preguntas difíciles. Pero yo quiero que veamos en el capítulo 4 de Primeras Reyes la versatilidad de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Por eso dice que fue conocido entre las naciones de alrededor, por esa sabiduría. Todo el mundo estaba comentando eso. ¿Qué es lo que dice en el capítulo 4, versículo 29 de Primeras Reyes? Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, Sí. anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Eso era increíble, como ese hombre, la sabiduría que tenía. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. O sea, escalaba cada vez más por la sabiduría de Dios. Aún fue el más sabio de todos los hombres, más que, y dice unos cuantos nombres ahí, que eran reconocidos en ese tiempo como los sabios de la época. Pero ahora es que yo quiero que veamos. Versículo 32. Y compuso 3,000 proverbios. Empecemos por ahí. Vamos a poner nombre a eso ahorita. Y sus cantares fueron 5,000. También disertó, era conferencista, sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Por eso es que Samuel dice, déjame ir a ver. Sí. Yo no creo que nada de eso es verdad. Déjame ir a ver. O sea que la sabiduría de él no solamente fue sabiduría para gobernar, no solamente No, para hacer justicia como él no. pidió, era en todas las áreas. En todas las áreas. No Ahí perdía hay el tiempo. el biólogo, el Sí, botánico, impresionante todo lo que hace. está el hombre, el literato, Correcto. es poeta, Sí. es conferencista, o sea, es un hombre que sacaba una sabiduría que no era natural. Y cuando vamos justamente a los proverbios y al Eclesiastés, por ejemplo, nos damos cuenta de que el hombre era psicólogo, de que el hombre Claro. observaba la conducta humana y pero era una estrella, diciendo cómo era la gente. Sabe de anatomía, sabe de filosofía. ¿Y esto, a dónde nos lleva esto? Le pidió a Dios, dame sabiduría para ministrar. Dios le da sabiduría para todo. Eso nos lleva al punto de que Dios es el sabio Así es. y el que nos regala de su sabiduría. Así No es. somos nosotros los científicos, es Dios el científico. Amén. Y nos dispensa, nos regala, nos da pedacitos de sabiduría
para que entendamos que Él la tiene toda. Así es. Así es. Ese es el punto. Yo quería decir dentro de ese, o sea, cuando yo leo, también veo que la reina de Saba era observadora, Orfa, porque en esa conversación que ella tuvo con Salomón, fíjate que hay un versículo que a mí me trabajó bastante, porque donde ella dice así mismo, oye, y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, A usted le gusta eso. la casa que había edificado. bueno, Está en su área, ¿verdad? Pero oye, y la mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, su maestresala, sus holocaustos y la ofrenda que él hacía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. O sea, ella observó también. Y eso me habla de que Salomón, todo su entorno estaba dentro de un orden propio de la sabiduría que Dios le había dado. Reflejaba. ¿Entiende? Y todo el mundo reflejaba en su entorno ese orden, esa sabiduría. Había una gracia. Había una gracia y la verdad que eso me llamó la atención, de verdad, de toda esta historia. Y estamos hablando de una reina que está mirando que ella no es así. O sea, su reino no refleja eso. Que es el reino de este hombre que refleja eso. Claro. Ahí vemos la importancia de ser testimonio. Ah, lo dijiste. Ajá, exactamente. Bien, continúe. Porque otros lo ven. Claro, claro. Que hay El diferente testimonio. en ti, Ajá, que hay diferente en aquel, en el otro. Y fíjate que eso que dice allí, de que ella vio la comida de su mesa y las habitaciones de sus oficiales y el estado de los vestidos Hasta de los que le servían, los estaban maestros, puestos. está diciendo, este hombre trata dignamente a sus Claro, siervos. exactamente. Es lo que está diciendo. La riqueza no es solo de él la está compartiendo con los Era un demás. sabio administrador. Y el elemento espiritual y que ofrecía en la casa de Jehová lo que él ofrecía, los holocaustos que ofrecía. Él dijo, pero este hombre es realmente, su vida está diciendo que él conoce a este Dios y le ofrenda a este Dios conforme al conocimiento que tiene de Dios. Qué lindo. Eso la impactó. Sí. La impactó. Por eso es que después ella habla como habla. Sí. Qué lindo. Ciertamente nuestro entorno refleja lo que hay en nuestro corazón. Y su entorno reflejaba, ¿verdad?, su amor a Dios. Y algo también que vemos en todo lo que hemos estado conversando es cómo fue cambiando. De pronto la reina de Saba llegó como una rival a ver y de pronto es una admiradora. Así es. Entonces el testimonio que vio la hizo cambiar, ¿verdad? El Ese escepticismo hacia admirarlo. Exacto. Del escepticismo a conocimiento de la verdadera sabiduría y admiración. O sea, el testimonio del que tú hablas hace que impacte a los demás. Había una coherencia. Entonces esta mujer se da cuenta de todo eso. Debemos entender, lógicamente, que si ir desde Etiopía, que era la región, África, hacia Jerusalén, dicen los expertos, un mes más o menos en ese viaje, no salió al otro día. Ella tuvo tiempo de observar, tiempo de mirar. Y eso iba derrumbando su escepticismo. Así es. Es así. Tenemos que hacer una pausa. Pues ahí vamos, regresamos con el final de todo esto. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. Bien, y hablando de sabidurías, hermanas, no quisiera yo que dejáramos de leer lo que el mismo Salomón nos dijo de la sabiduría. En Proverbios
1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, del hombre que hemos sabido que ha sido uno de los hombres más sabios, oigan cómo él dice esto. Y también en Proverbios 3, del 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Ese es el consejo que da este hombre que la reina de Saba fue a investigar. Exactamente, ella era sabia en su propia opinión. Exacto. Y fue a probar a ver si él era sabio realmente y reconoció después eso, Exactamente. que no debía ser sabio en su propia opinión. Y el sino resultado de eso, de hacer como Salomón escribe en los Proverbios, es cuando nos apartamos del mal y hacemos conforme a lo que él ha dicho. Eso es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para los huesos. Así es, es sanador. La verdad sana. Eso sí. Amén. Así es. Otra cosa de esta mujer que además de sabia, ¿verdad? Sabemos que era una reina y era una reina rica. O sea, el Señor le había concedido tener riquezas. Y de esas riquezas que ella tenía, le llevó a Salomón. La palabra dice que ella le llevó talentos de oro, 120 talentos de oro, especias como nunca. Dice, nunca vino tantas especias. Ni tan buenas. De calidad, ¿verdad? De calidad. O sea que ella de lo que tenía le llevó a Salomón, le llevó un presente. Y Salomón, dice la palabra, que le dio más aún de lo que ella había llevado. Entonces vemos también que era una mujer que era desprendida, que era generosa. Qué lindo. Sí. Podríamos tal vez listar, enumerar todas las cualidades que hemos ido viendo de la reina. Dijimos sinceridad, era sincera, era escéptica, era determinada, era valiente, era precavida, era sabia, era generosa. Como dices, y algo que tú mencionaste en el primer segmento, Orfa, que ella conocía 4 verdades espirituales de gran valor. Y voy a leer el versículo 9 de Primera de Reyes 10:9 para ver cómo ella expresa. Dice, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Es decir, que ella, esas 4 verdades espirituales, ella sabe que Dios debe ser bendecido, es el Dios verdadero. Es decir, ella reconoce, viendo a Salomón, conociendo de quién viene su sabiduría, ella reconoce que ese es el Dios verdadero que debe ser bendito, ¿verdad? También que Él lo puso ahí, que se agradó para ponerte en el trono. Sabemos que Dios es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Eso también lo habíamos oído con Daniel cuando se lo dice a Nabucodonosor. Así que ella reconoce el poder de Dios para poner y para quitar, y también le recuerda, como tú bien dices, para qué lo puso a él ahí, para hacer derecho y justicia, y que el amor que siempre le ha tenido Israel, tenía que ser también sensible Salomón y guiar con ese amor. Es decir, que podemos ver muy completa ella, y que todas estas cualidades le ayudaron, como decíamos antes, a buscar y encontrar la verdad. Y puntualicemos eso que dice Gina, que esa capacidad de ser sensible espiritualmente la saca de lo que ella entendía que era su verdad, sus costumbres, y hace reconocer públicamente que ella no estaba en lo cierto, pero se había dado cuenta de lo cierto. O sea, eso es sinceridad. Era una mujer sincera, era transparente. Y eso es sumamente importante cuando estamos buscando qué es la verdad. Sí. Claro, y quizás ella llegó con un tono hasta quizás altivo. Sin duda. Pero fíjate qué lindo cuando uno se expone a la sabiduría de Dios. O sea, como tú estabas diciendo ahorita, como hay un cambio siempre. Ella vuelve y regresa humilde. Siempre hay una transformación cuando nos exponemos a la sabiduría y a la presencia del Señor. Y qué importante es el testimonio que esta mujer nos da, que esto fue en el tiempo de Salomón. Sin embargo, en el tiempo de Jesucristo, de nuestro Señor, ¿se hace mención de ella? ¿Él mismo la menciona? Así. Sí, eso pasa cuando le estaban demandando señal a Jesucristo. Lo podemos leer en Mateo 12 y en el versículo 42. En ese momento le estaban pidiendo señal.
Y él menciona, Jesucristo menciona, eso es muy bueno porque podemos ver la existencia histórica de la reina, aquí se llama la reina del sur, pero está refiriéndose a la misma reina, y también habla del futuro de esta mujer, o sea, de esta reina, y dice así: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Y me gustaría que en este momento hiciéramos un paralelismo, así como veíamos ahorita que la sabiduría de Salomón se escuchaba por todos los fines de la tierra y entre los reyes y todo. ¿Quién no ha escuchado? Hemos estado hablando de los últimos 2000 años desde que vino el Salvador al mundo. Hablamos de Jesucristo. Y al oír de Jesucristo, ¿qué hemos oído de Él? Que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, el Rey de Israel, el único camino al Padre. Solo hay un camino, que Él es el Salvador y que Él entregó su vida para perdonar nuestros pecados y que todo el que crea en Jesús sea salvo y no se pierda. Y Jesús es la luz del mundo, Jesucristo es la vida eterna y vino a entregarnos esa vida. Entonces nos exponemos a esa verdad y los escépticos se levantan y van y se exponen a la sabiduría de Dios, que es la sabiduría que tenía Salomón, que la podemos encontrar en las Escrituras, exponiéndonos a la sabiduría de Dios, que testifica y comprueba que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y el único que nos puede dar vida eterna y perdón. Al exponernos a Él, cambiamos, se nos va el escepticismo, se nos van las dudas y encontramos el camino al Padre, encontramos la verdad y nos hacemos sabios porque nos exponemos a la verdadera sabiduría. Qué bello es ese paralelismo que Jesús dijo. Aquí hay uno más grande que Salomón en este lugar. Y ellos estaban ahí preguntando una señal, no creían, veían y no creían, Orfa. Esa es la dureza de corazón. Lo más triste es encontrarse con la verdad y rechazarla porque pensamos que lo que nosotros tenemos es superior. Entonces ahí Cristo le llama siempre, le habla de la necedad, del que Dios le ofrece, Dios le muestra su amor y se resiste a creerlo. Entonces en esta mujer pasó lo contrario. Ella iba predispuesta, pero ante la verdad ella abrió su corazón. Y esto que acaba de decir Nicole es algo que esa invitación es para todos nosotros, porque sí, hemos oído del Señor de manera reiterativa, en casi todos los lugares del mundo se conoce quién es Jesús, pero ¿qué hacemos con Él? Como Él le dijo a esa población. Un día la reina del sur, que vino desde los confines de la tierra, porque oyó la sabiduría de Salomón, esa sabiduría se la había dado Dios, y ella abrió su corazón y abrió su manera de pensar. Y eso permitió que ella pudiera tener un encuentro con y reconocer al Dios verdadero. Pero nosotros oímos, y somos pocos los que aceptamos en relación con millones en el mundo entero. Y Cristo decía, yo estoy aquí, más grande que Salomón soy yo, y ustedes no hacen caso. Entonces, a mí personalmente me llama mucho la atención que Cristo dice, esta reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Con esta generación. Está hablando de los que estaban ahí oyéndolo. Claro. Y está hablando del juicio final. El juicio en el cual participarán todos aquellos que han vivido ayer, hoy y en el futuro, hasta el momento que Cristo establezca su reino en la tierra. Dice, serán levantados. Levantarán quiere decir, serán resucitados, los que están muertos. Y el Señor está diciendo, los de esta generación con los de aquella generación. Estamos hablando de 970 años antes, el tiempo de Salomón, reina de Seba, con la gente que está viviendo en el año 30 o 31, 32, etcétera,
de Cristo. Sí. Nos levantaremos, unos para vida y otros para muerte. Y en ese juicio, esta mujer será una representante de que ella dio ese viaje, se expuso a esos peligros, aunque su intención no era la mejor, pero su curiosidad y su deseo de decir, yo tengo la razón, al ver la verdad, ella cambió. Entonces esa es una invitación para todos, Sí. que Dios quiere que tengamos la apertura de creerle. Eso es sumamente importante. Así es. Y es la que te hacemos a ti. Nosotros, gracias a Dios, hemos tomado ya la decisión de seguirle al Señor y queremos que Él nos ayude a que nunca se nos ocurra entrar a un periodo de necedad de nuestras vidas, sino de ser sabias. Y te pedimos que veas las cualidades, las repases de esta mujer, que siendo reina, era una mujer sabia, una mujer prudente, era una mujer que podía exponer lo que pensaba de manera coherente, era una mujer que tenía la inteligencia para hacer preguntas difíciles. Nos está confrontando a nosotros, las mujeres de este siglo, que nos hemos convertido en mujeres necias, que no nos gusta pensar y reflexionar, que tomamos decisiones basadas en nuestras emociones y no en lo que debe ocurrir. Te invitamos a que mires la vida de la reina de Sabá, pero sobre todo el toque espiritual. ¿Tienes inquietudes? Pídele al Señor que te las resuelva. Él quiere hacer eso contigo también. Que Dios te bendiga.